Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy veremos un poco de historia de cómo fue desarrollándose la salud pública en México, cómo surgieron diferentes programas, diferentes instituciones, secretarías, etcétera. Y básicamente el autor de este artículo, que tienen ahí la referencia si gustan em, consultarlo. De igual manera se los pondré en la plataforma Moodle de material de apoyo de esta sección. Lo describe en tres generaciones, se divide en primera, segunda y tercera generación. Básicamente esa es como la forma en que lo plasma y vamos a ir observando cómo se desarrollaron cada una de las generaciones y cómo fueron pues desarrollándose en sí la materia de salud pública en nuestro país. Bueno, en 1902 y en 1905, durante ese periodo, pues ellos nombran como la salud pública moderna, en donde el gran éxito, la gran novedad fue la construcción del Hospital General de México en la Ciudad de México. Y además surgieron éxitos sanitarios como el drenaje para las aguas, el manejo de las aguas pluviales, todo ese sistema fue creado en ese año. También de igual manera controlaron la epidemia de la peste bubónica, el control de la fiebre amarilla y además pues se modernizó lo que es la medicina clínica en este hospital, pues en base a tecnología de punta, donde tenían pues surgieron equipos y nueva tecnología dentro de ese hospital. Después en 1910 surge lo que es un cambio demográfico muy significativo en donde hubo una disminución de 2.1 millones de habitantes, todo eso a consecuencia de la Revolución Mexicana, de la inmigración a otros países, de epidemias, del hambre, de la pobreza y además de la pandemia de influenza española, eh, de la cual, de esta pandemia, surgieron lo que es 300 a 500 mil defunciones. Entonces hubo este cambio de disminución demográfica de 2.1 millones de habitantes. Y por esta razón, por este cambio demográfico significativo y muy lamentable, pues surge algo bueno en donde tuvieron que poner atención al sistema de salud para prevenir todo este tipo de situaciones y de defunciones que son muy lamentables y por eso surge también el sistema de salud de posrevolución, en donde se diseñan marcos legales e instituciones de salud pública ya más establecidas y además surgen campañas de salud creadas con ya una base científica más formal. Después, en 1917, lo hacen como más legal o más constitucional, creando un Consejo Superior de Salubridad, el Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de Asistencia Pública. Y aquí surge en 1917 la primera generación de las reformas de salud, en donde se enfocaba más que nada en el derecho ocupacional, más que nada en el seguro laboral de las personas que trabajan, en donde los apoyan en caso de accidentes, de invalidez, de alguna situación importante de salud. Entonces, a los trabajadores los apoyan en cuestión de salud. Luego, en 1922, vieron la necesidad que no tenían personal o más que nada necesitaban personal mucho más capacitado y para esto en este año surge lo que es la Escuela de Salubridad, la primera escuela de salud pública en América Latina, que ahora es el Instituto de Salud Pública. Luego en 1926 surgió lo que son delegaciones federales de salubridad.
Estas básicamente fueron creadas con la responsabilidad de las estadísticas vitales de salud, la organización de campañas de control de enfermedades infecciosas y además de tener como la vigilancia que se cumplieran las leyes sanitarias. De similar la función también de las unidades sanitarias cooperativas, pero eran más como a nivel como estado. Las delegaciones ya eran a nivel federal. Y esas unidades sanitarias cooperativas surgieron en 1928, que eran responsables también de estadísticas vitales de salud en el control de enfermedades infecciosas. Además, había capacitación de parteras, desarrollaban actividades de saneamiento como la potabilización del agua, el control sanitario de leche también lo manejaban, la higiene escolar, la atención materna e infantil. 3 años más adelante, en 1931, se ve la necesidad de un movimiento en donde pues pueblos o población indígena o en ejidarios vieron que no tenían la atención de salud adecuada por la distancia. Entonces se creó lo que es el 1931 el Servicio de Higiene Rural. Y en 1935, perdón, se presentó el Congreso de Higiene Rural, en donde hubo médicos y personal de salud, en donde vieron la necesidad de que surgiera un cambio radical de educación médica en México. Entonces, establecieron que estudiantes de enfermería, de medicina, de estudiantes de partería, de química, de ontología, pasaran 6 meses trabajando en comunidades rurales al final de su carrera y antes de graduarse. Esto en este tiempo. Para más adelante, en 1936, la UNAM fue la primera que desarrolló este método en donde sus estudiantes antes de egresar llevaban su servicio social en áreas pues alejadas y más adelante fue en todo el país, se extendió en todo el país y la atención de salud a comunidades rurales, indígenas y campesinos pues eran atendidos por los estudiantes del área de salud y se le llamaba un servicio médico a ejidales cooperativos a esas instituciones, pero además también crearon hospitales, centros de salud y para más tarde, en 1946, para pasar 6 meses de servicio social, pasado a un año. Más adelante, en 1936, surge, eh, generalmente se denomina como los cimientos del sistema de salud en México, porque ya se crean como instituciones ya que se encuentran actualmente. Em, en 1936 surge el Departamento de Asistencia Social Infantil, que años atrás surgió, pero se fusionó con la Secretaría de Asistencia Pública, el SAP, que además ofrecía servicios de salud no solo a los niños, sino a toda la población que estaba realmente vulnerable. Para 3 años más adelante se crea el ISET, pero además se fusionó o se coordinó también con la Escuela de Salubridad y se creó con estas dos instancias el primer Instituto Moderno de Investigación Científica de México, que se dedicaba especialmente a la investigación en salud pública y ahora lo conocemos como el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, ¿sí? Un año más adelante surge lo que es la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la SSA, em, y con ella pues surgieron la construcción de muchos hospitales civiles, hubo mucho más campañas contra enfermedades venéreas, la atención contra el bocio y se intensificó la lucha contra la viruela. ¿Ok? Básicamente esta secretaría se enfocaba en atender la salud de los grupos de campesinos como de que fueron a la Revolución Mexicana,
que se dedican a los productos de alimentos y que son generadores de materias primas esenciales. Básicamente era la atención a ellos en esta secretaría. Y en 1943 y a 1946 se crea lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social y además se creó el Hospital Infantil de México como el primer Instituto Nacional de Salud, básicamente muy importante en la atención infantil. Y además se creó el Instituto Nacional de Cardiología y el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. Y surgió básicamente también lo que es la Ley de Seguro Social, en donde se denominaba como el derecho a la salud, ¿verdad? Como constitucional para todos, pero de carácter obligatorio, pero únicamente se atendía en ese tiempo al 4% de la población, o sea, eran derechohabientes, entonces eran relativamente muy poco. Y el IMSS se dedicaba a la atención prioritaria de trabajadores del sector formal privado de la economía, era solamente el 4%, eh, que era muy, muy poco en sí. Para más adelante, casi en el mismo periodo, también se desarrolló lo que es la atención médica de alta especialidad, porque ya había mucho más necesidades en cuestión de salud. Para esto surgieron la formación de recursos humanos, pero más a un nivel de especialidad, de posgrado, de investigación, tanto como biomédica como clínica, y que el problema se tenía que resolver o atender en forma de prevención, curación, investigación científica, docencia y aparte de la ayuda social. Y a partir de ahí, por esta situación o esta necesidad de mayor capacitación, surgieron 12 organismos. Más adelante, en 1958 a 1964, hay una expansión del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde construyeron 269 unidades médicas de consulta externa, de clínicas en donde había hospitalización, pero a menor nivel, y además de hospitales, y que ahora en ese tiempo ya cubría el 17% de la población nacional. Sin embargo, sigue siendo baja para que, a pesar de que constitucionalmente era como un derecho tener la atención de salud. Y además surgió también debido a eso, que era muy poca también la atención de salud a la población, hubo una movilización y con ello se creó constitucionalmente la Dirección General de Pensiones Civiles, que ahora lo conocemos como el ISSSTE. Entonces, ahora surge como en la creación de este instituto en 1960 a 1966 como un derecho constitucional, un derecho social y laboral para los trabajadores de cada estado. Y se crea este Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y ofrece diferentes prestaciones laborales a 1 millón de personas en ese periodo. O sea, se expande, ya no es solamente IMSS, sino ahora ya crearon en ese periodo por la necesidad de la movilización, de la inconformidad de la gente, se creó el ISSSTE. Y más adelante, en 1959 a 1964, bueno, en ese periodo, la Secretaría de Salud se fusiona con servicios médicos básicamente del DF, en donde se atendía a habitantes no asegurados, no únicamente a los trabajadores como en el IMSS y en el ISSSTE, y desarrolla 1.400 unidades de salud que en su mayoría eran áreas rurales. Y en ese mismo periodo, en 1950 1970, a pesar de la creación de estas instituciones, la atención era insuficiente porque había alta demanda que obligaba a la gente a acudir a atención privada, pero veían que
que en las instituciones privadas no había un control de salud, no eran adecuados y eran de mala calidad. Entonces empezaron a surgir enfermedades no transmisibles y que crecieron, la importancia fue creciente para atenderla porque fue pues la alta demanda que necesitaban atender a la población por estos problemas. Entonces surge esta nueva propuesta de que el sistema mexicano de salud requería un cambio en su organización nuevamente. Y 12 años más tarde, en el periodo del 82 al 88, surge la coordinación de los servicios de salud directamente de la Presidencia de la República. Esto con el fin de que se diera cobertura de salud a todos los mexicanos, no únicamente a los más vulnerables, no únicamente a los trabajadores. Entonces, en este periodo surge la segunda generación de reformas de salud, en donde constitucionalmente en el artículo 4 menciona que el derecho a la protección de la salud es de todos los mexicanos. ¿Okay? Entonces, ya aunado a esta segunda generación, en este periodo se crea una nueva ley general de salud. Ahora ya no es, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, sino solamente Secretaría de Salud. O sea, ya no es SSA con mayúscula, sino SSA con minúscula. Y esta secretaría atiende a la población no asegurada. Y también se crea lo que es la CESA, que son atiende básicamente a los servicios estatales de salud. Este es más básicamente a nivel federal y la CESA es más a nivel estatal. Luego surge en 1977 la institución o la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, que es la COPLAMAR. Este fue menciona el autor que fue un programa muy ambicioso de extensión de cobertura de servicios de salud a toda la población rural. Querían llegar a toda la población y básicamente era financiado esta coordinación por recursos petroleros. Sin embargo, en 1983 desaparece y la presidencia o a nivel federal asignan al IMSS como la que lleve la administración de esta coordinación. Y por fallas administrativas se solidariza o hacen un nuevo programa del IMSS que lo llama Programa IMSS Solidaridad en 1989. Más tarde, en 2002, es IMSS Oportunidades y no sé si recuerdan o más o menos relacionan que para mí el 2014 se fusiona el programa y es IMSS Prospera. ¿Sí? Más o menos para ese año en donde dan la atención rural a la población rural. Y en 1990 dan una nueva estructuración al sistema mexicano de salud que consta de 3 componentes en 1990, en donde el primer componente consiste o se constituye por instituciones públicas encargadas de proporcionar servicios a la población no asegurada, como la Secretaría de Salud Federal, los servicios estatales de salud y el programa IMSS Solidaridad, que en ese entonces todavía se llamaba así. Y estas instituciones o este primer componente atendía lo que era ya el 50% de la población nacional y se financiaba por impuestos generales, ¿sí? Tanto de empleadores como trabajadores. Después el segundo componente, en el mismo año, se desarrolló o se consistía por las instituciones de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE y las agencias de seguridad de las Fuerzas Armadas y los trabajadores pues, de Petróleos de México. Y ofrecía los servicios a los trabajadores asalariados y además a sus familias. Y esta población era más del 40% de la población nacional.
y estas instituciones eran financiadas por ya sea las contribuciones de impuestos de los empleadores, de los jefes, de los trabajadores y además del gobierno federal. Y en 1990, en el mismo año, también surge lo que es el tercer sector, o el tercer componente del sistema mexicano de salud que se reestructuró, que es el sector privado, que debía atender pues a lo que restaba a atender al 10% de la población. Luego surge lo que es también en ese momento la tercera generación de reforma, que es la última, en donde se crean propuestas para mejorar la eficacia con la que operaban los sistemas de salud en ese entonces, que se deberían de implementar o eran las propuestas de evaluar las intervenciones de salud que se ofrecían los servicios que realmente fueran efectivos y a un costo razonable, además de implementar programas de mejoramiento continuo de la calidad en cada servicio y promover la participación de usuarios de los servicios de salud en su atención. Además, surgieron nuevas iniciativas ya que vieron que existían problemas de rezago en donde se encontraban infecciones comunes, padecimientos relacionados con desnutrición y muy importante que había un aumento de las muertes maternas, entonces no había como un control en esos problemas, no había una atención adecuada. Luego también surgió en ese mismo año el programa de vacunación universal, que gracias a ese programa se erradicó la poliomielitis, la difteria, la tétanos neonatal, se controló la tosferina, la parotiditis, la rubiola y el sarampión. Y también surgieron el servicio o el programa de paquete de 12 servicios esenciales de salud a grupos específicamente de bajos recursos de áreas rurales que se le llamaba programa de ampliación de cobertura, obviamente de salud. Para ese mismo año, pero hasta 1997, se creó lo que es el programa de educación, salud y alimentación, que se conocía en ese entonces como Progresa, pero ahora lo conocemos como Prospera, que ayudaba subsidios monetarios a los hogares de bajos recursos a cambio de adherirse a diversas intervenciones educativas, de salud y nutricionales, es decir, se les daba un apoyo económico, pero ellos tenían que pues dar su parte en intervenciones de educación, tienen que ir a checarse con el médico, con el nutriólogo, etcétera. Y de ahí surge también la ley del IMSS para crear el seguro de salud para la familia, no únicamente para la población asalariada, sino por primera vez la posibilidad de cualquiera puede afiliarse voluntariamente. Es decir, yo no trabajo, pero eh, requiero servicio médico, entonces tú podías afiliarte voluntariamente a esa ley de seguro de salud y para toda tu familia. Finalmente, en 1990, en ese periodo, pero hasta 2003, surge la COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que me parece todavía existe y está enfocado principalmente de regular, pues básicamente las tareas de regulación sanitaria, de revisar todos esos aspectos en empresas, por ejemplo, en el 2003, gracias a esta comisión, se prohibió la publicidad del tabaco en medios electrónicos en enero del 2003. Luego surge en ese mismo año el Seguro Popular de Salud, que logró atender a 98 millones de mexicanos. Esto en la atención de 2 emergencias epidemiológicas que sucedieron en ese tiempo. Y además se puso en marcha las estrategias de control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, porque ya en ese periodo encontraron que surgían este gran problema pues, que nos acata a nosotros como nutriólogos. Más adelante, el 2009, surgen emergencias de salud,
surgió en ese año la epidemia de la influenza H1N1, que a las 2 semanas se había extendido a otros países como España, Israel, Reino Unido y Nueva Zelanda, y que la OMS llevó a fase 5 de la alerta pandémica. Ya sabemos qué sucede, ¿verdad?, con esta situación que estamos viviendo ahorita, de las fases y cómo lo maneja la OMS. Y se trató de atender, ¿verdad?, de una manera adecuada, pero no llegaron a ese nivel porque pues el sistema de salud lo manejó muy bien y trató de hacer había un puente festivo, y el presidente en ese tiempo mencionaban que todos se quedaban en casa durante 2 semanas, si mal no recuerdo, y trataron pues de controlar esta emergencia de la influenza en el 2009. Y más adelante, en el 2013, se enfrentaron el sistema de salud, pues que las enfermedades iban a la alza. Se alzaron en estadísticas el sobrepeso, la obesidad, enfermedades asociadas a la nutrición, como la diabetes, padecimientos cardiovasculares, y surge en este año la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes. Y en el 2016, pues el sistema de salud mexicano, la salud pública, cumple 99 años de estar atendiendo pues, de diferentes situaciones, pero surge un inesperado suceso, que es el brote de la infección viral por mosquitos. Si mal no recuerdan, o si se parece al dengue, que es el Zika, que provocaba la microcefalia en recién nacidos, y que hubo en México 7,000 casos de esta enfermedad. Sin embargo, la atención adecuada de los servicios de salud menciona que hubo 0 casos de microcefalia en los recién nacidos, a pesar de que las madres pues se infectaron de este virus. Y debido a la pronta respuesta por parte del sistema de vigilancia epidemiológica, como ahora lo vemos, que nos explican todo qué está sucediendo con el COVID-19, y que este brote pues pudo controlarse en el 2016 sin ningún registro de microcefalia. Y bueno, este artículo se termina describiendo en el 2016, pero ahora pues lamentablemente estamos viviendo este problema de salud pública, y que esperamos que el sistema de salud pues se fortalezca y sepa que necesitamos estar pues más preparados para este tipo de situaciones. Y les pido por favor, para esta actividad de esta clase no va a haber evidencia de aprendizaje. Básicamente lo único que tienen que hacer es dar su opinión respecto al tema que les pondré ahí en el foro. Gracias, chicos, y nos vemos en la siguiente clase.